Hoy vamos a ver un tema que es un poquito complejo y ya involucra que puedan recordar ciertos conocimientos que hemos visto previamente. Este tema que estoy hablando es lo que son los síndromes convulsivos y la epilepsia. Muy bien. Con respecto a este tema, algo que vamos a tocar es lo siguiente. Siempre el común de la gente tiene la tendencia a que cuando ve una persona que tiene convulsiones, ya asimila que esa persona tiene el diagnóstico de epilepsia, lo cual no suele ser así. Y eso lo vamos a ver un poquito más adelante, ya cuando lleguemos al final de este tema, porque lo que sucede es que, si bien lo que son las crisis convulsivas, que es el común denominador o término común que vamos a utilizar, pueden ser primarias, que eso es lo que recibe el nombre de epilepsia, pero la epilepsia también puede ser secundaria, es decir, que puede ser secundariamente a otros trastornos que ya los vamos a mencionar. Bueno, primero tenemos que hablar qué es una convulsión. Y en las bibliografías pueden llegar a escucharlo o leerlo como crisis, que las bibliografías más actualizadas tratan de utilizar el término crisis. Cuando hablamos de una crisis convulsiva o una convulsión, es lo que todos conocemos, es un episodio que se produce justamente un movimiento anormal. Pero esto se produce a nivel neurológico, ¿sí? Porque hay descargas excesivas, muy repetidas, y que son anormales en lo que son un cierto grupo de neuronas o bien en muchas neuronas. De acuerdo a cómo se presentan esta distribución de las descargas, nosotros vamos a encontrar de diferentes formas, es decir, cómo las vamos a llegar a observar a las crisis convulsivas. Porque nosotros podemos llegar a ver las crisis convulsivas que suelen llamar la atención de toda la gente, que la persona se cae y empieza a convulsionar, entre comillas, es decir, tiene movimientos de sacudidas musculares generalizadas, que eso es lo que se conoce como una crisis generalizada. Pero existe otro tipo de crisis que se va a manifestar justamente de acuerdo a cuál es la lesión que asciende a nivel cerebral. De eso vamos a ahondar enseguida. Se dice que el 5 a 10% de la población tendrá al menos una convulsión durante su vida. ¿Y esto qué quiere decir? Que las personas que, porque convulsiones significa que tiene epilepsia, no necesariamente, pero puede tener otro trastorno que es lo que motiva o justifique o inicie que se pueda presentar una convulsión. La incidencia obviamente es mayor en la infancia y también al final de la vida adulta ya vamos a ver por qué. Cuando hablamos de convulsión o de crisis, es lo que yo venía diciendo, tenemos que distinguirlo de lo que es la epilepsia. Cuando ya hablamos de epilepsia en sí, estamos describiendo un trastorno, ¿sí? En el que la persona tiene convulsiones o crisis convulsivas en forma recurrente, porque ya tiene un proceso subyacente que las motiva o que las permite. Por eso decimos que una persona que tiene una sola crisis convulsiva, ¿sí? O convulsiones recurrentes, pueden ser debidas a factores que son corregibles, ¿sí? Y no necesariamente puede tener epilepsia. ¿Qué significa esto? Supongamos, nosotros hemos visto casos de personas que han tenido crisis convulsivas porque tenía el potasio bajo, por ejemplo, los niveles de potasio bajo en sangre. ¿Y eso por qué puede ser? Bueno, un trastorno renal, por deshidratación, etcétera. Entonces, esa persona, por más que haya tenido varias crisis convulsivas, o una sola, no significa que esa persona tenga epilepsia, porque yo corrijo ese trastorno metabólico que es la hipopotasemia y esa persona se va a corregir de ese cuadro. Pero, sin embargo, nosotros tenemos que entre las muchas causas de epilepsia hay diferentes síndromes epilépticos, que son algunos de los que íbamos a mencionar y que hemos tocado en la clase anterior, que la vamos a mencionar rápidamente el día de hoy.
Con respecto a la clasificación, lo que es la clasificación de las convulsiones, esto ha sufrido muchísimas proyecciones a lo largo de la historia. La Liga Internacional contra la Epilepsia había publicado una versión modificada de la clasificación de las crisis y se basa, por un lado, en las manifestaciones clínicas que van a tener los pacientes y los hallazgos que van a encontrar del EEG, que es el electroencefalograma, que ya vamos a charlar qué sería esto. Bueno, ahora sí necesito que presten atención porque esto es la parte complicada de la clase del día de hoy con respecto a la clasificación. Nosotros tenemos por un lado las convulsiones que suelen ser focales, antes se las denominaba convulsiones parciales, y tenemos por otro lado las convulsiones generalizadas. ¿Qué sería una convulsión focal? ¿Por qué se llama focal? Porque afecta un solo foco neurológico. Por ejemplo, el paciente puede tener una crisis motora. ¿Qué sería eso? Si vemos una persona que tiene, por ejemplo, la sacudida del miembro superior izquierdo, se le empieza a sacudir el miembro superior izquierdo, puede ser que pierda conciencia o no, pero no tiene el resto de los movimientos normales del resto del cuerpo. Y esto, hago paréntesis, esto no entra dentro de los síndromes extrapiramidales, ¿sí? Porque esto son episodios muy paroxísticos. Las personas que tienen síndromes extrapiramidales que vimos en la clase anterior, ellos conviven frecuentemente y constantemente con estos movimientos anormales, ¿sí? Acá lo que vamos a presentar son episodios paroxísticos de crisis de estos movimientos. Entonces, si yo hablo de una crisis focal, por ejemplo, podría llegar a haber un episodio paroxístico, es decir, pasa una vez en tanto, de vez en cuando, un movimiento anormal, o tiene episodios sensitivos, por ejemplo, manifiesta alteraciones en la sensibilidad, ya sea como de pinchazos, de dolor en alguna zona del cuerpo. Una crisis autonómica, por ejemplo, una crisis de sudoración que empieza a transpirar de forma abrupta o de la nada. Podría ser de tipo cognitivo, es decir, algunas personas tienen alucinaciones o algún otro tipo de manifestación que son de origen convulsivo, e incluso puede haber otro tipo que ya vamos a tocarlas enseguida. Y tenemos por otro lado lo que se llaman las convulsiones generalizadas. Dentro de las convulsiones generalizadas, nosotros vamos a encontrar lo que se llama, por ejemplo, la ausencia. ¿Qué sería la ausencia? Es un episodio de una crisis en la cual la persona pierde el contacto, se queda con la mirada perdida así. Se queda congelado, no habla, no responde por más que lo toquemos, no va a reaccionar, porque se queda justamente con pérdida del contacto. Eso es lo que se llama crisis de ausencia. Antes se las podía clasificar también en crisis de tipo típicas o atípicas. Dentro de las convulsiones generalizadas, nosotros lo que hemos podido encontrarnos, por ejemplo, bueno, nosotros siempre en el hospital vemos las crisis tónico-clónicas, a veces pueden ser clónicas o tónicas, ya les explico qué significa cada una de ellas, pero usted seguramente ha visto a alguien en la calle que tiene una crisis convulsiva, que suelen ser de este tipo, las tipos tónica-clónica. Para que entiendan esto, primero vamos a definir cada una por su lado. Una crisis tónica, como su nombre lo define, hay una crisis en la cual hay justamente un aumento del tono, ¿sí? Se produce una contractura muscular generalizada y que suele abarcar todas o grandes partes del cuerpo. Entonces la persona suele caer al piso por esas crisis tónicas, suele tener justamente un episodio de un grito o algo semejante, y empieza a convulsionar, ¿sí? Teniendo esa crisis de tipo tónica, quedándose rígido por un momento determinado que suelen ser segundos hasta minutos. Las crisis clónicas son aquellas en las cuales el paciente tiene sacudidas musculares. Y si cuando estamos hablando aquí de las crisis generalizadas, los pacientes van a tener estas crisis con movimientos generalizados de sacudidas musculares en todo el cuerpo, en la cabeza, en los miembros superiores, miembros inferiores, el tronco, etc. De ahí hay episodios que el paciente puede llegar a tener lo que se llama crisis tónico-clónica, son los más frecuentes, en los cuales el paciente inicia con una crisis tónica, es decir, una contractura muscular brusca y rápida, generalizada, seguida por las sacudidas musculares. Vamos a ahondar esto después. Las crisis atónicas, en la cual hay una pérdida del tono muscular, y crisis mioclónicas, que eso habíamos mencionado en la clase anterior, que forman parte de síndromes convulsivos especiales. Y podemos tener en otro lado, o otro grupo, que son aquellas crisis que son focales,
y empiezan de forma focal, que por ejemplo va a empezar en una mano, pero después empieza generalizándose y abarcando todo el cuerpo. Dentro de la clasificación de los tipos, esto es ya de la clasificación de la Liga Internacional de la Epilepsia, ya del 2017, nosotros podemos encontrar las crisis que pueden ser de inicio focal, ¿sí? Y estas pueden ser pacientes que tengan conciencia Profe, preservada. Sí, escucho. no sé, creo que se cortó un poco la última explicación de la diapo anterior. Con respecto a las crisis, bueno, no te preocupes que acá lo vamos a seguir viendo, ¿sí? Que acá recalcamos que es la misma clasificación de la ILAE, pero del 2017, así que no te preocupes que es lo mismo que vamos a detallar ahora. Dentro de las crisis, ¿sí? Nosotros podemos encontrar que el paciente tenga un inicio focal o un inicio generalizado. Les vuelvo a repetir. Inicio focal significaría aquel paciente que tiene, por ejemplo, una sacudida del miembro inferior, del miembro superior, y puede suceder que el paciente esté consciente, es decir, que sepa lo que le está pasando. Ya después les voy a mostrar un video para que lo van a tener en la plataforma, en la cual yo estoy interaccionando con una paciente. La paciente tiene una crisis focal, sacudidas musculares de la cara y del miembro superior izquierdo, y está despierta, está totalmente lúcida, y yo estoy conversando con ella. Hay otros episodios de pacientes que pueden tener el mismo movimiento anormal, por ejemplo, una sacudida muscular de la mano, del miembro inferior, y que puede tener, a su vez, conciencia alterada. Es decir, yo por más que lo hable, no va a reaccionar ese paciente. La pérdida de conciencia es muchísimo más frecuente en las crisis de inicio generalizado. Aquel paciente que han visto en la calle que cae y convulsiona, por más que le hable, no va a reaccionar porque tiene pérdida de conciencia sí o sí. Y de ahí, las crisis, por ejemplo, las generalizadas, vamos a ver que podemos tener crisis motoras, crisis no motoras. Las crisis no motoras es lo que habíamos mencionado, que son las ausencias, que pueden ser típicas o atípicas. La ausencia típica es el paciente que pierde la conciencia y queda con la mirada perdida, como mirando al infinito, por más que le hable no va a reaccionar. Crisis atípicas de las ausencias son aquellas que el paciente, además de tener la crisis convulsiva, me ven, sale mi imagen en la pantalla, ¿verdad? Porque ahí en... Sí, profe. Bien, porque no se me ríen, pero voy a imitarlos a los pacientes para que ustedes puedan llegar a aprenderlos. Las crisis atípicas de los pacientes con ausencia, además de quedar con la mirada tildada perdida, se quedan fijos o como distraídos, por más que les hablen no va a reaccionar. Las crisis atípicas se acompañan de movimientos anormales. Por ejemplo, va a tener movimientos de, además de quedar, por ejemplo, con la mirada perdida, se quedan masticando o haciendo chupeteos, o si no, haciendo alguna especie de tic que suelen acompañar a estas crisis, digamos, de ausencia. Estas son las que les Profe, suelen llamar las crisis atípicas. Sí, yo de chiquita tuve convulsiones también, pero me dijeron que fueron convulsiones febriles. Esa, sí, no sé si ya se le cambiaron el nombre. suelen llamarse así todavía porque son episodios que se presentan sobre todo en los niños, pero las convulsiones generalmente, las de origen febril, se presentan solamente hasta los 4 años de edad. Si un niño sigue continuando o sigue presentando episodios convulsivos después de esa edad, ya hay que empezar a estudiarlo porque probablemente ya quede con el diagnóstico de epilepsia. Pero sí suelen ser frecuentes, sobre todo hasta los 4 años de edad. Sí, se lo suele denominar de esa forma. Con respecto a las crisis focales, bueno, lo que habíamos hablado pueden ser de inicio motor, es decir, pueden presentar episodios clónicos o atónicos, es decir, pérdida del tono. Muchos de estos suelen hacer necesario hacer diagnóstico diferencial con movimientos anormales. Y como les había dicho, crisis de inicio, por ejemplo, son focales, pero son no motoras, por ejemplo, autonómicas. El paciente puede tener alguna alteración del sistema nervioso autónomo, episodios de sudoración, episodios de frío, de calor, etcétera, eh, de tensiones de comportamiento, alteraciones sensoriales, por ejemplo, puede presentar sensaciones de, o más que sensaciones, son alucinaciones,
pueden ser auditivas, visuales, vamos a charlar un poquito más adelante de estas. Pero sepan que las crisis pueden ser, básicamente, para que ustedes se acuerden, pueden ser focales, pueden ser generalizadas, y a su vez, estas generalizadas pueden ser de tipo motora o no motora, ¿sí? Y las focales también pueden iniciar formas motoras o no motoras, y estas pueden llegar a evolucionar, es decir, a hacerse una crisis que se llama secundariamente generalizada. Dentro de esto, de las crisis focales, ¿sí? Nosotros vamos a ver que las crisis focales se originan en redes limitadas de un hemisferio cerebral, lo que estábamos hablando. Es decir, para que a mí, por ejemplo, el episodio que les conté de esa paciente, para que yo vea que una paciente tenga una convulsión de una mano, por ejemplo, ¿sí? Que tenga la sacudida de la mano, ¿sí? O del brazo, esa crisis se origina justamente en una parte del cerebro, ¿sí? En este caso, ¿quién se encarga de la motricidad? El lóbulo frontal. Y va a ser, si yo tengo, por ejemplo, es la mano izquierda la que se está afectando, yo veo el movimiento normal en la mano izquierda, va a ser el lóbulo frontal derecho el que tenga la crisis. Por eso, siempre se va a presentar justamente en el hemisferio contralateral. Cuando hablamos de las crisis focales, decimos eso, que se origina en un sector o en una red limitada de un hemisferio cerebral. Las crisis generalizadas suelen originarse en el interior, ¿sí? De todo lo que es el tejido cerebral, y de ahí se van conectando y se van distribuyendo rápidamente con otras neuronas hasta abarcar justamente ambos hemisferios cerebrales. Cuando hablamos de las crisis focales, suelen presentarse, ya vamos a ver unos ejemplos después. Esto necesito que les quede porque puede parecer medio teórico, pero tiene mucha consonancia cuando lo veamos con otras patologías que tenemos que ver enseguida, que son los tumores cerebrales. Las primeras, que son las crisis focales, ¿sí? Cuando hablamos de las crisis focales, aparecen secundarias a una anormalidad estructural del cerebro. Por ejemplo, un tumor, que eso vamos a tocar enseguida. Porque una persona que tiene un tumor cerebral, capaz que nunca se dé cuenta que tenga un tumor cerebral hasta que dé un síntoma o un signo. Y uno de esos signos suele ser una convulsión. Por ejemplo, ingresa un paciente a un servicio de emergencia porque ha tenido una crisis convulsiva, y esa crisis convulsiva ha sido focal. Por ejemplo, tiene toda una sacudida del hemicuerpo derecho, o ingresa porque tiene alucinaciones visuales o alucinaciones auditivas. Entonces, ese paciente se le hace una imagen, una tomografía, y nos vamos a encontrar que el paciente lo que va a tener es una imagen compatible con un tumor. Cuando yo hablo de las crisis generalizadas, en este caso cuando dice las segundas, son, porque estamos hablando aquí de las crisis generalizadas, son consecuencia de que hay tanto anormalidades, no solamente estructurales, sino bioquímicas y celulares, que son las que van a presentar justamente los pacientes con convulsiones generalizadas. Bueno, volviendo a hablar del tema este de las crisis focales. Como decíamos, se originan en una pequeña red neuronal, está localizada, circunscripta, como les dije el ejemplo de recién. Una persona que tiene una crisis en la mano, ¿sí? Va a presentar justamente la crisis convulsiva en ese segmento frontal, pero del hemisferio contralateral. Nosotros, cuando hablamos de crisis focales, tenemos que hablar de justamente dos características. Antes, nosotros utilizamos el término crisis focal simple y crisis focal compleja. Hoy en día ya no se lo describe de esa forma, porque hoy en día se utiliza el término crisis focal con característica cognitiva o sin característica cognitiva. Y esto vengo a repetir lo mismo que le dije hace un ratito. ¿Qué sería una crisis focal simple? Que sería lo mismo que una crisis focal sin característica cognitiva. ¿Y qué sería una crisis focal compleja? Vamos a ubicarnos en lo siguiente. ¿Se acuerdan del ejemplo que les dije de que yo hablé con esa paciente que tenía un movimiento normal del miembro superior? Por ejemplo, tenía una sacudida del miembro superior izquierdo y uno podía hablar con la paciente. Bueno, esa paciente estaba teniendo un movimiento convulsivo de un miembro, pero estaba consciente. Eso era una crisis focal. Como no perdió la conciencia, era justamente una crisis focal sin características cognitivas.
¿Se entiende? Antes se decía que las crisis focales podían ser simples justamente cuando no había pérdida de conciencia. Entonces, para que entiendan, si ustedes en la bibliografía llegan a encontrar que la clasificación de las convulsiones las tenemos, las focales pueden ser simples o complejas, bueno, sepan que hoy en día ya no se usa, sino que hoy las definimos como una crisis focal puede ser lo mismo que lo que se llama la crisis focal simple, es lo mismo que decir que no tenga características cognitivas, y la crisis focal compleja es aquel paciente que tiene, por ejemplo, una crisis focal o parcial, se llamaba antes, tiene una crisis focal, pero va a tener pérdida de conciencia. Por eso decimos que es una crisis con características cognitivas. ¿Bien? Para todo paciente que tiene una crisis convulsiva, nosotros tenemos que hacer un estudio que se llama un Profe, electroencefalograma, que ya enseguida vamos a hablar qué sería esto. Sí, te escucho. ¿esto de las convulsiones puede ser hereditario o no? Suele haber una predisposición familiar, sobre todo cuando hablamos de epilepsia. ¿Sí? Hay algunos síndromes epilépticos que suelen tener, por ejemplo, trascendencia hereditaria, pero no todas, ¿no? Son un porcentaje bajo. Bueno, continuando con respecto a esto, ¿sí? Nosotros podemos hacer un estudio que se llama electroencefalograma. Cuando ustedes lean el término ictal, ictus hace referencia a un término que significa justamente que hay un ataque o que hay justamente un proceso patológico. Por ejemplo, ictus cerebral se suele hablar, por ejemplo, de una ACV, o en este caso cuando hablamos de un ictus epiléptico, en este caso sería justamente referido a convulsiones. Acá cuando hace referencia al electroencefalograma interictal, está haciendo referencia a cuando hacemos un estudio, que es el electroencefalograma, pero en los momentos o episodios que no tiene crisis convulsiva. Los pacientes que tienen convulsiones focales, si yo le hago el electroencefalograma cuando no tiene justamente la alteración de la crisis convulsiva, el electroencefalograma suele ser normal o puede tener algunas descargas epileptiformes, ¿sí? De ondas agudas, que son, digamos, las alteraciones que servirían para ver justamente el diagnóstico de crisis focales. El electroencefalograma, lo vamos a ver enseguidita, hay algunas crisis que se pueden detectar porque son, cuando se hace, me voy a ubicar para que ustedes lo puedan entender. Cuando se hace el electroencefalograma, nos colocan unos electrodos en la cabeza, ¿sí? Y esos electrodos van a detectar la actividad neuronal, ¿sí? Y dibujan un trazado en un papel que es termosensible. Usualmente, el cerebro tiene una actividad que suele ser normal, que hay diferentes tipos de ondas. Nosotros nos vamos a encontrar en algunas circunstancias que el paciente puede llegar a tener algunas crisis que no se van a dar en las partes que están cerca del cráneo, ¿sí? Por ejemplo, que es toda la convexidad del cerebro, sino que se puede llegar a dar algunas crisis en porciones más internas, por ejemplo, del lóbulo temporal o la porción inferior del lóbulo frontal, que van a ser regiones que están lejas del cuero cabelludo. Entonces, estos pacientes, por más que tengan un electroencefalograma que parezca normal, en realidad son, digamos, porciones del cerebro que no van a ser detectadas por el electroencefalograma. Ya vamos a ahondar un poquito en eso. Vamos a charlar con respecto a esto de las crisis focales sin características cognitivas, que es lo mismo que decir la crisis focal que se decía que era simple, ¿sí? Esta puede ser motoras, sensitivas, autonómicas, psicológicas, pero no altera la cognición, no altera la función cognitiva. El ejemplo que les había dicho recién. Por ejemplo, un paciente que tenga una crisis motora focal, ¿sí? Se va a originar en la corteza motora primaria, sabemos que es el lóbulo frontal. Por ejemplo, si la crisis se originara en un segmento que regula el movimiento de la mano, obviamente va a producir movimientos anormales de la mano, involuntarios, pero va a ser de la mano contralateral. Por ejemplo, si yo tengo la crisis convulsiva en mi lóbulo frontal derecho, yo voy a tener el movimiento anormal en mi mano contralateral, es decir, mi mano izquierda.
¿Y ustedes se acuerdan de fisiología cuando estudiamos lo que es la distribución de la corteza frontal, de lo que es el homúnculo? ¿Se acuerdan de eso? Eso lo habrán visto en anatomía, en fisiología. Que en lo que es la corteza frontal, nosotros tenemos una gran porción de tejido cerebral que se encarga del control de la mano, de la boca, de la cara, etc. Nosotros, ¿por qué tenemos gran capacidad de poder dominar las manos, los dedos, hacer movimientos finos? Porque justamente es gran porción del tejido cerebral frontal que se encarga de eso. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una crisis convulsiva que está afectando la región que compromete la mano, ¿sí? Entonces, esta región se dice está muy cerca de la que se encarga del control de los movimientos de la cara. Entonces, ese paciente, además de tener un movimiento normal en la mano, también va a tener movimientos anormales en la cara. A esos pacientes, si hacemos un electroencefalograma interectal, va a exhibir alteraciones si el foco de la convulsión se ubica en la convexidad del cerebro. ¿Qué significa? Les vuelvo a repetir lo mismo que dije antes. El electroencefalograma nos pone unos electrodos en lo que viene a ser el cráneo, ¿sí? No hace falta que nos rapen, no hace falta, digamos, que nos corten el pelo ni nada, sino que siempre se usa un gel o un material que es justamente conductor para que el electrodo pueda detectar la actividad cerebral. Entonces, si la actividad convulsiva se produce en las zonas superficiales del cerebro, el electroencefalograma lo va a detectar. Pero si la actividad convulsiva se produce en sectores que son más profundos, es más difícil que el electroencefalograma convencional lo detecte y muchas veces se van a detectar con electrodos intracraneales, pero esto ya es un proceso que se hace dentro del quirófano directamente. Esto es para ejemplificar lo que les había dicho. Este es un niñito con justamente la colocación de los electrodos de un electroencefalograma. Habitualmente se utiliza lo que se llama electroencefalograma de 8 canales, es decir, se colocan electrodos en cada lóbulo, ¿sí? Uno en cada lóbulo o dos en cada lóbulo, por ejemplo, la región frontal, la región parietal, temporal, occipital, y se va a detectar tanto la función de ambos hemisferios en un trazado, que lo básico es que se pide que se trate de hacer un electroencefalograma de 8 canales. Entonces, estos electrodos solamente detectarían si hay algún movimiento anormal en la convexidad del cerebro, es decir, en la zona del tejido cerebral que esté cerca de la calota craneana. Pero si se produce más adentro, va a ser más difícil detectarlo y, como decíamos recién, solamente se detectaría con un electrodo intracraneal. Acá vamos a detenernos un poquito porque esto es interesante y esto les va a servir a ustedes como diagnóstico diferencial. Nosotros nos encontramos, gracias Bolívar, nosotros nos encontramos con unas características particulares que tienen las crisis parciales o las crisis focales. Por ejemplo, las crisis focales, ¿sí? Por ejemplo, nosotros vamos a tener circunstancias en las que el movimiento anormal va a presentarse, por ejemplo, en una región que afecte solamente los dedos de la mano y puede llegar a avanzar a afectar el resto de la extremidad e incluso lo que viene a ser la cara y el miembro inferior. Redundando, el movimiento normal puede empezar en la mano, puede avanzar posteriormente a la cara y puede avanzar después al miembro inferior. Eso es un fenómeno que ha sido descrito por Ulrich Jackson, que es lo que se conoce como crisis jacksoniana. Es decir, es una crisis focal o una crisis parcial que lo que va a hacer va a afectar una parte primero, por ejemplo la mano, y después puede afectar el resto del hemicuerpo. Segunda característica que podemos ver de las crisis focales. En algunos casos, los pacientes que tienen una crisis focal pueden llegar a tener una paresia después de la crisis. Es decir, lo traen, por ejemplo, nos ha pasado, un ejemplo semejante, nos ha pasado la circunstancia que una vez el servicio de urgencias nos trae un paciente por supuesto ACV, entre comillas, porque tiene justamente una hemiparesia brachiocrural del lado izquierdo, por ejemplo, pero hablando con el paciente, indagando o hablando con los familiares refieren que el paciente lo que tuvo en realidad, tuvo como que se le empezó a sacudir la mano, lo que nos referían, se le empezó a sacudir la mano, y después la pierna, y después quedó así, paralizado,
eso refiere muchas veces la familia. Entonces ahí, indagando, hablando con la familia, y si el paciente tuvo una crisis que no ha tenido pérdida del conocimiento, es decir, sin características cognitivas, lo que se llamaba antes crisis focal simple, el paciente les puede referir que tuvo movimientos anormales y después quedó paralizado. Eso es lo que se conoce como parálisis de TOD. Es una paresia o una debilidad que se presenta posterior a una crisis focal y que suele resolverse en cuestión de minutos u horas. Y por último, de las características de las crisis focales, en raras ocasiones la crisis se puede prolongar durante varias horas o días. Esta situación, denominada epilepsia parcial continua, a menudo es resistente al tratamiento médico. Bueno, para seguir continuando con esto y ya ir cerrando lo con respecto a las crisis focales se pueden manifestar también como otro tipo de alteraciones sensoriales. Por ejemplo, alteraciones somáticas. Y esto ya es rarísimo, y esto le va a servir para responder la pregunta del práctico, porque he leído, bueno, de los chicos que responsablemente presentaron el práctico de esclerosis múltiple. Hay una preguntita: ¿con qué haríamos diagnóstico diferencial de esclerosis múltiple? Por ejemplo, una persona que tenga parestesias que surjan de la nada, por ejemplo, empieza a tener alteraciones sensitivas, por ejemplo, del miembro inferior derecho, que tenga sensaciones de hormigueo, de pinchazo, de calor, de frío, etcétera, lo que se les ocurra, todo eso se llaman parestesias. Eso es una alteración somática, pero si se presenta en forma episódica, tenemos que pensar si ese paciente en realidad no está haciendo una crisis focal del lóbulo parietal. ¿Me explico? ¿Por qué el lóbulo parietal? Porque es el que se encarga de controlar la sensibilidad. Entonces, yo tengo que pensar, si el paciente tiene alguna alteración sensitiva, no voy a pensar que solamente tiene esclerosis múltiple o tiene algún otro tipo de síndrome sensitivo, sino que también puede estar cursando un síndrome convulsivo del tipo focal. Hay circunstancias, y esto es raro también, pero hay personas que suelen tener alteraciones de la visión. Por ejemplo, de la nada describen que ven destellos luminosos, que ven moscas, que eso es lo que se llaman escotomas, que ven, por ejemplo, fotopsias, que son los destellos luminosos, o hay personas incluso que tienen alucinaciones visuales. Y cuando yo era estudiante, nuestra profesora de neurología nos comentaba que ella tenía un paciente que justamente tenía episodios de convulsiones de tipo focales, de afectación visual, en la cual sentía o percibía como que se le abría una pantalla en su vista y como que veía recuerdos de su propia infancia, etcétera. No estaba por morir ni nada semejante, sino que ese paciente estudiándolo tenía justamente una crisis focal, justamente de tipo occipital. Hay pacientes que pueden tener episodios de pérdida de equilibrio, sensación de caída, de vértigo. Hay que estudiarlo justamente porque puede ser una alteración justamente focal o una crisis convulsiva focal. O hay pacientes que pueden tener episodios autonómicos, es decir, sudoración, piloerección, enrojecimiento facial, que son pacientes que hay que estudiarlos mucho para ver si la causa de esto puede ser justamente una crisis focal. Las crisis focales, por ejemplo, que se originan en la corteza temporal y frontal, van a causar justamente alteraciones en la audición, el olfato o las funciones corticales superiores. Y incluso el paciente podría tener síntomas psíquicos. Les comento lo siguiente y un caso muy interesante. Nosotros estuvimos internados en el hospital, un caso que presentaron la gente de clínica médica, una paciente que tenía episodios de agresividad, por ejemplo, de agresividad o de llanto inmotivados, o de hipersexualidad. Y esta, una joven, aproximadamente 22 años, se la empieza a estudiar, se le hace una resonancia y se detectó justamente que tenía crisis a nivel temporal, pero bien interno, que es lo que es el lóbulo del hipocampo. Entonces, esta paciente tenía justamente una crisis focal, pero era secundario a esto, a una alteración en el lóbulo temporal, bien interno, que es el lóbulo del hipocampo. Y lo que sucedió con esta paciente, que en realidad era todo manifestación justamente autoinmune, secundario a
un tumor de ovario que tenía que le producía justamente un síndrome paraneoplásico que se manifestaba de esa forma. Era un caso rarísimo, tipo Doctor House. Pero sepan que hay personas que pueden tener síntomas psíquicos y no significa que tenga una enfermedad psiquiátrica, sino que tiene una enfermedad orgánica en este caso, que es la que le genera justamente las convulsiones o las crisis. Ahora sí, charlando de esto, de las convulsiones focales con características cognitivas, ¿sí? Estos pacientes, además de la crisis focal, ellos se pueden acompañar de una alteración pasajera de la capacidad del paciente para poder mantener el contacto, ¿sí?, con el medio. Por ejemplo, en ese momento que el paciente tenga la crisis, por ejemplo, tiene la sacudida de la mano, la sacudida del miembro inferior, yo lo voy a hablar, lo voy a tocar, y el paciente no les va a responder, porque es incapaz de responder a órdenes visuales, a órdenes verbales, etc. El inicio de la fase ictal consiste en una interrupción brusca de la actividad del paciente, se va a quedar inmóvil, se queda con la mirada perdida, y esta inmovilidad del paciente se acompaña de automatismos, ¿sí?, que son conductas automáticas e involuntarias, y comprenden muchas de estas manifestaciones. Por ejemplo, también puede presentar movimiento de masticación, chupeteo, deglución, agarrar cosas. Esto es muy semejante a lo que les contaba del paciente que hace la ausencia de tipo atípica. Nada más que la ausencia es una crisis generalizada. Acá estamos hablando de un paciente que tiene, por ejemplo, una crisis focal, pero con características cognitivas. Por ejemplo, es decir, para que ustedes se ubiquen, sería un paciente que hace lo siguiente, por ejemplo. Va a tener sacudidas, por ejemplo, del miembro superior derecho, ¿sí? Tiene sacudidas de la mano y pierde la conciencia. Y mientras pierde la conciencia, por más que lo hablan, por más que lo mueven, por más que le tratan de llamar la atención o le alumbren los ojos para ver si tiene respuesto o reflejo fotomotor, el paciente va a tener el movimiento anormal, la sacudida del miembro superior, y a su vez, además de perder la conciencia con la mirada perdida, va a tener movimientos anormales. Entonces va a tener la sacudida muscular, va a tener movimientos anormales y movimientos arcaicos, que son justamente reflejos, chupeteo, deglución, etc. Son todos esos movimientos que se pueden presentar en una crisis con características cognitivas. Después de la crisis, después que el paciente se despierta, presenta un estado de confusión característico, ¿sí?, pero suele ser transicional hasta que recupera en forma completa la conciencia. Puede durar desde unos segundos hasta una hora, por ejemplo, y luego de la convulsión el paciente puede presentar una amnesia anterógrada, o en los casos que se afecta al hemisferio dominante puede presentar incluso afasia posictal, es decir, que puede tener una alteración del lenguaje. Vamos a hablar de esto porque hay circunstancias en las cuales el paciente puede tener inicialmente una crisis focal y posteriormente evolucionar a una crisis generalizada. Algunas crisis focales se van a propagar hasta abarcar ambos hemisferios cerebrales y van a producir una convulsión generalizada, por lo regular del tipo tónico-clónica, que es lo más frecuente que suele llegar a suceder. Esta evolución casi siempre suele ser posterior a una crisis focal, especialmente si su foco se ubica en el lóbulo frontal. Entonces, por ejemplo, la misma situación que les vengo comentando, una persona que tenga un movimiento normal de un miembro, después de ese movimiento normal, esa crisis convulsiva, ese movimiento tónico-clónico, por ejemplo, se va a generalizar y va a afectar el resto del cuerpo. Es difícil que nosotros diferenciemos, ¿sí?, con la crisis de inicio generalizado. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando usted le preguntan a los testigos, a los familiares que lo traen al paciente a la revisión, ellos obviamente se dan más cuenta del periodo generalizado. No se dieron cuenta que el paciente tuvo un movimiento anormal de una mano, de un miembro, y después se generalizó. Entonces, si el paciente no lo estamos viendo, por ejemplo, no vamos a saber. Y yo tuve la suerte de que yo, por ejemplo, cuando estaba, esto fue hace un par de años, estaba de guardia en el hospital, ingresan un paciente, habían traído a la guardia del hospital un paciente porque había tenido una crisis convulsiva. Según la descripción, uno siempre le pregunta al paciente, ¿qué es lo que hizo el paciente? ¿Se quedó duro y se tiró o se empezó a sacudir y ahí se cayó? Y ahí el familiar te dice, no, se quedó duro. Entonces ahí te das cuenta que es una crisis tónica. Si les dice que se sacudió, fue una crisis clónica, ¿sí? Entonces así nosotros le preguntamos al paciente y al familiar para que nos pueda ubicar. Yo le pregunté, hablando de este caso que les comentaba,
le pregunté si el paciente se quedó duro o tenía sacudidas, me dijeron que tenía sacudidas y afectaba todo el cuerpo. Pero cuando estaba ahí frente al paciente, volvió a tener otra crisis, y esta crisis en realidad empezó en el miembro superior derecho y en la cara. Entonces empezó a tener una contractura tónica de lo que viene a ser el cuello, se le contracturó como una especie de tortícolis el cuello, hizo también alteraciones en la cara, en la mímica de la cara, haciendo, por ejemplo, movimientos de deglución y sacudidas de la mano. Entonces empezó con una crisis tónica y posteriormente clónica, focal, y después empezó a generalizarse. Entonces ahí nos dimos cuenta que ese paciente en realidad fue un paciente que tuvo una crisis focal que evolucionó a una crisis generalizada. A veces a estos pacientes, como les decíamos, la forma, digamos, de poder detectarlo no suele ser solamente con el examen físico, sino que con frecuencia el comienzo focal no es clínicamente percibido. Entonces tenemos que tratar de reconocerlo realizando un estudio minucioso con el electroencefalograma, es decir, tratar de ver si en el electroencefalograma la crisis convulsiva va a afectar una sola parte del estudio, que sería el focal, o si afectaría todo el electroencefalograma. En este caso decimos que es generalizada. Ahora sí vamos a hablar de esto, lo más común, que son las crisis generalizadas. Se cree que las crisis se originan en el mismo punto del encéfalo, pero tienen una alteración bioquímica o celular tan notable que se conectan de inmediato y rápidamente con redes neuronales de ambos hemisferios cerebrales. Existen diferentes tipos de convulsiones, ¿sí?, que tienen características que las van a colocar en diferentes tipos de categorías y a su vez facilitan el diagnóstico. Y ahora sí vamos a charlar de estas crisis que habíamos mencionado. Tenemos por un lado las ausencias típicas, ¿sí? Es lo que habíamos mencionado recién, es un episodio breve y repentino de pérdida de conciencia y sin pérdida del tono postural. Ejemplo de una persona que está lavando los platos y incluso tiene pérdida de la conciencia y puede seguir teniendo sus movimientos anormal, puede seguir haciendo el movimiento que está lavando el plato, pero usted, por más que lo habla, no va a reaccionar. Y eso va más allá de todos los episodios que podemos tener nosotros, que estamos distraídos y que si nos llaman, reaccionamos. Este caso es un proceso patológico en el cual el paciente está realizando un movimiento incluso tan complejo como andar en bici. Hay gente que tiene por ejemplo, el episodio de la ausencia típica, ¿sí?, con la pérdida de conciencia, y no se acuerda y sigue andando en bici, ¿sí? Capaz que después lo encuentran, capaz que si se choca o algo, ahí sí, digamos, se da cuenta la gente que tuvo una crisis convulsiva. Pero si no, digamos, no llega a impactarse, no llega a chocar con nada, el paciente puede seguir teniendo el movimiento tan complejo como andar en bici, o como lavar los platos, o hacer alguna otra alteración, pero va a tener ese lapso breve de pérdida de conciencia. La crisis dura solo unos pocos segundos, la conciencia se recupera rápido, y no suelen tener confusión posictal, ¿sí? No suelen tener esa confusión característica que tienen los pacientes con las crisis generalizadas tónico-clónicas, por ejemplo. La pérdida de conciencia puede pasar inadvertida, o bien ser la única manifestación, pero pueden acompañarse de algunos signos motores bilaterales, por ejemplo, algún movimiento de los parpadeos, puede tener movimiento de masticación, o clónicos de pequeña amplitud en las manos. En un electroencefalograma vamos a ver descargas en espiga de 3 Hz de ondas, y son generalizados, porque recordemos que las ausencias entran dentro de la clasificación de las crisis generalizadas. Las ausencias atípicas, estas son más raras, tienen características diferentes desde el punto de vista clínico electroencefalográfico, suelen ser de mayor duración, tienen un comienzo y final que son menos bruscos, las crisis se acompañan de signos motores más palpables y que comprenden signos focales o lateralizadores. El electroencefalograma muestra alteraciones en espiga y lentes generalizadas secuencias de 2,5 Hz. La crisis de ausencia típica se suele acompañar de anomalías estructurales. Esto en realidad sería atípica en realidad. Los pacientes que tienen ausencias atípicas se acompañan de anomalías estructurales difusas o multifocales del cerebro. Por ejemplo, alguna alteración o malformación de nacimiento, por ejemplo. Y se acompañan de otros signos de disfunción neurológica como retraso mental. Es decir, las ausencias atípicas se van a ver generalmente en cuadros sindrómicos, ¿sí? En algún niño que tenga, por ejemplo, alguna alteración
relacionado con un retraso o una alteración en el desarrollo motor. Esto es lo más frecuente, lo que son las crisis tónico-clónicas, ¿sí? Son el tipo de crisis principal. El 10% de las personas que sufren epilepsia suelen ser frecuentes como consecuencia de un trastorno metabólico, ¿sí? Que el ejemplo que les conté recién de una persona que ha hecho una hipopotasemia, es decir, por potasio bajo en sangre puede tener crisis convulsiva. Suelen comenzar en forma brusca, sin aviso, y en algunos casos se refieren síntomas premonitorios vagos a la hora de la convulsión. Esto es lo que se denomina, lo que se llama aura. Nosotros teníamos, por ejemplo, hay un alumno, justamente cuando teníamos la charla de convulsiones, él siempre nos comentaba la situación de él, que él estaba medicado, por ejemplo, con ácido valproico, y este chico refería que siempre, antes de tener las crisis convulsivas, él refería o manifestaba dolor en la boca al estómago. Entonces, él ya sabía que si tenía un dolor o una anormalidad, una molestia en la boca al estómago, sabía que tenía que ir a recostarse porque venía una convulsión en forma inminente. Hay veces que hay pacientes que tienen, por ejemplo, mareos o tienen fotopsias o sensaciones luminosas a nivel del campo visual y saben que esa es su aura. Entonces, ¿qué es el aura? El conjunto de manifestaciones o signos que se presentan previo a un episodio de crisis convulsiva, ¿sí? Dentro de las crisis tónico-clónicas vamos a encontrar fases, ¿sí? Por ejemplo, primera fase o la fase inicial en la cual está la contracción tónica de los músculos de todo el cuerpo, en la cual el paciente se queda rígido, duro, contraído, se contraen los músculos de la respiración y aquí se puede producir un grito que le llaman grito ictal o un gruñido. Muchas veces ha pasado, me contaron por ejemplo un conocido que estaba en el súper y de repente una persona gritó de la nada y cuando todo el mundo se dio vuelta, que estaba en la cola del súper, se dieron vuelta y la persona estaba convulsionando. Esa persona lo que tuvo fue justamente el episodio de la crisis tónica en forma inicial, con el famoso grito ictal y después cayendo al piso. Aquí el paciente va a tener una alteración de la respiración, justamente como se altera, hay una contractura de toda la musculatura, se altera la respiración, entonces las secreciones se empiezan a acumular en la boca, en la orofaringe, y se empieza a tornar cianótico. Y ahí es cuando dice está tirando espuma en la boca, justamente porque las secreciones se empiezan a acumular. La contracción puede llegar a producir mordedura de la lengua, y esto les hago un detalle para todos ustedes, y esto les va a servir para que los comenten a su familia o etcétera. Nunca cometan la estupidez, ¿sí? Porque eso lo hace todo el mundo en la calle. Cuando ven una persona que está convulsionando, tratan de meter el dedo en la boca para que no se trague la lengua. Un ser humano no se puede tragar la lengua, eso es un invento. Entonces, usted ve a una persona que está convulsionando, nunca le vayan a meter el dedo en la boca porque se los va a cortar, porque pierde la conciencia, tiene una contractura tónica de todos los músculos masticadores y va a morder y díganle chau al dedo. Entonces, para que sepan qué es lo que se hace cuando una persona tiene una crisis convulsiva, si están en la calle, vamos a protegerle la cabeza, ¿sí? Vamos a ponerlo de costado, siempre se trata de que haya ayuda entre 2 o 3 personas. Una persona se encarga de controlar la cabeza, sostiene la cabeza para que no se ahogue y hay que esperar hasta que termine la crisis. Obviamente, si estamos en un entorno hospitalario, lo podemos medicar con medicación intramuscular, le hacemos una inyección, por ejemplo, una benzodiazepina intramuscular en el glúteo, o si está canalizado, le pasamos un anticonvulsivante de diferentes drogas que vamos a ver enseguida por vía endovenosa. Pero sepan que no se hace en el ámbito extrahospitalario, en la calle, si se encuentran con alguien que tiene una convulsión, no se hace de tratar de meter el dedo en la boca, lo que se hace es rotarlo, ponerlo de costado, sujetar la cabeza para que no se golpee la cabeza, y acuérdense, en ese momento va a estar sacudiéndose. Hay otras personas que tienen que sujetar el cuerpo y hay que sujetarlo para que esa persona no se vaya justamente a lesionar mientras está teniendo los momentos anormales. Profe, ¿Qué pasa? Sí, escucho. ¿puede haber un ejemplo en el cual tengamos alguna crisis por algún tipo de traumatismo? Por ejemplo, en el deporte del rugby. Sí, totalmente. Ya vamos a llegar enseguida. Me ganaste de mano, pero ya vamos a llegar enseguida a ver las causas y ahí vamos a ver que los traumatismos están dentro de las causas que la persona puede tener convulsiones ya en la etapa más adulta, ¿sí? Ah, Pero gracias, sí, profe. lo suele pasar.
En esta seguimos viendo lo que son las fases, ¿sí?, de esta crisis tónico-clónica. El aumento del tono, ¿sí?, va a hacer que el aumento del tono simpático, quiero hablar en este momento, no del tono muscular. Acá ya estamos mencionando el tono del sistema nervioso autónomo. Va a aumentar lo que es el tono simpático y eso va a generar que haya taquicardia, hipertensión y midriasis. Es decir, usted le ven las pupilas y las pupilas van a estar dilatadas. Y por más que usted le alumbren los ojos, no se va a contraer. Y eso nos ha servido muchas veces para hacer diagnóstico diferencial. ¿Por qué? Porque nosotros nos encontramos en el ámbito hospitalario de todo. Hay gente que tiene convulsiones de verdad y hay gente que imita las convulsiones. Entonces, nos ha pasado la circunstancia de personas que han tenido crisis conversivas, les llamamos, en la cual imitan una convulsión y hacen el movimiento clónico a la perfección, lo imitan muy bien. Entonces nosotros a la hora de revisar los ojos, vemos si las pupilas tienen midriasis. Si los ojos siguen midriáticos, significa que el paciente está teniendo una crisis verdaderamente. Pero hay pacientes en la cual yo le alumbro los ojos y veo que la pupila sí se contrae, en realidad ese paciente dudaría si está teniendo realmente una crisis convulsiva. Dentro de las fases, después de 10-20 segundos, la fase tónica, es decir, en la cual está duro, contraído, ¿sí?, le sigue la etapa clónica, en la cual de estar duro, contraído, se empieza justamente a sacudir, ¿sí? Esto sucede porque se empieza a superponer sobre la contracción muscular periodo de relajación. Entonces está contraído, se relaja. Y eso en forma sucesiva hace el movimiento de sacudida muscular. Los periodos de relajación van a ir aumentando progresivamente hasta el final de la fase ictal, que es, cuando digo fase ictal, es el periodo del ataque. La fase posictal, ¿sí?, nosotros siempre indagamos eso, el periodo posictal, el periodo posterior a la convulsión. Aquí, en el paciente, en la fase posictal, se caracteriza porque va a tener ausencia de respuesta, ¿sí?, por más que le hablo no va a responder, va a tener flacidez muscular, va a estar salivándose, y eso va a causar que el paciente esté respirando con estridor. Puede tener parcialmente obstruida la vía aérea, y aquí hay que tener ojo porque el paciente incluso se puede llegar a orinar o a defecar. Entonces, nosotros siempre indagamos eso cuando el paciente ingresaba a un servicio de emergencias o cuando lo recibíamos ya en el servicio de clínica médica, siempre le indagamos a la familia. Si es que el paciente, por ejemplo, preguntamos, ¿cómo fue el proceso patológico? Es decir, ¿se quedó duro? ¿Se sacudió? ¿Cuánto tiempo duró el periodo que estuvo duro? ¿Cuánto tiempo duró el periodo que estuvo sacudiéndose? ¿Cuánto tiempo duró la convulsión en total? ¿Perdió la conciencia, reaccionaba? Y le preguntamos también al paciente, o al familiar mejor dicho, le preguntamos si se hizo pis o si se hizo cacas. Le vamos a preguntar justamente, porque eso ayuda justamente a confirmar el diagnóstico clínico justamente de un episodio convulsivo. Gradualmente, los pacientes van recuperando de a poco la conciencia a lo largo de minutos, a horas incluso. Incluso estos pacientes pueden llegar a tener un periodo o una fase de confusión posictal. Dentro de la crisis tónico-clónica, nosotros vamos a ver que el electroencefalograma durante la fase tónica va a mostrar un aumento progresivo de actividad generalizada, de rápido y bajo voltaje, seguido de descargas generalizadas y poliespigas de gran amplitud. La fase clónica, la actividad de gran amplitud se sustituye por ondas lentas, originándose configuración de espiga y onda, y en el postictal muestra lentitud difusa que se normaliza a medida que el paciente se despierta. Bueno, esto, les comento lo siguiente. Nosotros, cuando tenemos un paciente que tiene un síndrome convulsivo o tenga epilepsia, nosotros lo que solemos hacer, solicitamos el electroencefalograma, pero no significa que lo vamos a ver nosotros. El electroencefalograma lo tiene que ver justamente el especialista en neurología, que es el que lo va a informar. Entonces, no significa que cualquier médico, y obviamente menos ustedes cuando ya sean profesionales, no significa que ustedes van a ver un electroencefalograma y que lo entendemos. Nosotros, yo por ejemplo, sé poco y nada del electroencefalograma. Lo que tenemos que saber es que justamente el paciente necesita la interconsulta para que ese electroencefalograma lo pueda llegar a ver el especialista en neurología. Acá me preguntan, ¿puede ser que a causa de un coma alcohólico lo siguen convulsiones? Suele presentarse, pero no siempre. En algunos pacientes pueden llegar a tener convulsiones.
Eso lo habíamos charlado, si no me equivoco, una de las clases anteriores. En el contexto del alcoholismo, el paciente puede tener, por ejemplo, crisis convulsiva, ya sea por, ¿cómo se dice? Por falta de consumo de alcohol en una persona que consume de forma crónica, o por consumo excesivo. En este caso sí está relacionado con lo que se llama el coma alcohólico. Entonces puede darse la circunstancia que el paciente pueda tener convulsiones posterior a eso. Bueno, Profe, sí, ¿las personas con abstinencia en caso de adicciones les puede dar convulsiones? sí, eso era lo que quería mencionar. Las personas que también tienen síndrome de abstinencia también pueden llegar a presentarse justamente con un síndrome convulsivo. Nosotros hemos tenido casos de, por ejemplo, personas que han tenido justamente episodios de abstinencia y han presentado también, o sea, el motivo de internación fue justamente una crisis convulsiva secundario a eh, la abstinencia alcohólica. Bueno, vamos a continuar. Bueno, seguimos en esto. Bueno, esto es interesante, lo que son las crisis atónicas, ¿sí? Aquí se caracteriza justamente, como su nombre lo dice, por una pérdida del tono postural. Puede durar de 1 a 2 segundos, pero es el suficiente tiempo para que la persona caiga al piso, ¿sí? Entonces, en este caso, la persona no va a tener las sacudidas musculares, no va a tener la contracción muscular, sino que ha tenido una pérdida del tono. La conciencia se puede alterar brevemente, pero no suelen tener confusión posictal. Las crisis breves provocan solo una rápida caída de la cabeza. Por ejemplo, puede hacer esto un cabeceo como si fuera que se está durmiendo, mientras que las convulsiones que son más prolongadas pueden hacer que el paciente se caiga. Entonces, esto es interesante porque aquí hacemos diagnóstico diferencial de una persona que se desmaya si no ha tenido un síncope, si no ha tenido un vaído, si no ha tenido una hipotensión ortostática. Entonces, muchas veces una persona que ingresa por eso, por una pérdida del tono postural, tenemos que estudiarla para ver si no ha sido secundario una crisis atónica. Estos son un poquito más difíciles de hacer diagnóstico. Nosotros tenemos que entender, recordar lo que es la mioclonía. Acuérdense que la mioclonía, se me ve la camarita, ¿no? Les pregunto porque la clase pasada, el video, por ejemplo, que subimos ahora para la plataforma, no quedó, no se ve lo que es justamente mi cámara durante la clase. Entonces, por eso les pregunto para que ustedes puedan ver y entender las imágenes. Por ejemplo, Sí. buenísimo. Lo que les decía, cuando hablamos de una mioclonía, ¿sí? Una mioclonía es una contractura muscular. Por ejemplo, va a tener una contractura muscular brusca breve, ¿sí? Puede ser de la cara, como vimos en el video, puede ser de los hombros, puede ser del tronco, ¿sí? Como si fuera un susto, como que alguien lo asustan y tiene una sacudida muscular. Eso es una mioclonía, es una contractura muscular breve, repentina, ¿sí? Como habíamos dicho, puede ser de una parte del cuerpo, que decimos que las mioclonías pueden ser focales o pueden ser de cuerpo entero. Las mioclonías patológicas, ¿sí? Aparecen asociadas a trastornos metabólicos, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central o lesiones cerebrales anóxicas. Eso hemos charlado un poquito cuando vimos la clasificación de mioclonía, ¿se acuerdan? Lo tienen en la clase ahí en el video, después para que lo puedan ver, lo puedan repasar, que ya está en la plataforma. En el electroencefalograma se observan descargas sincrónicas en ambos lados de espiga y onda sincronizadas con el mioclono, es decir, vamos a ver en el electroencefalograma que el paciente va a tener justamente una alteración electroencefalográfica. ¿Esto por qué me sirve?
porque nosotros podemos tener mioclonías de otras causas, sin necesariamente significa que el paciente tenga algún tipo de síndrome epiléptico, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo tener una mioclonía, por ejemplo, por alguna alteración metabólica, entonces tengo que estudiarlo. Puede ser que tenga alteración de la función renal, de la función hepática, alguna alteración metabólica como ser del potasio, del calcio, etc. Esos pacientes van a tener un electroencefalograma normal, pero, por otro lado, si yo tengo un paciente que no tiene alteraciones metabólicas, no tiene una alteración al laboratorio, pero durante el mioclono se ve que tiene alteraciones electroencefalográficas, tengo que saber que son convulsiones mioclónicas. Entonces sepan cómo es el lío este de diagnóstico que uno tiene que saber estudiar bien a los pacientes. Algunas mioclonías coexisten con otras formas de trastornos convulsivos generalizados, como es la epilepsia mioclónica juvenil, que es el síndrome característico que se da justamente en algunos pacientes jóvenes. Vamos a charlar rápidamente de esto, algunos síndromes epilépticos. Son trastornos en los que la epilepsia es una manifestación predominante, en los que hay pruebas suficientes, ya sea con la clínica, el electroencefalograma o la tomografía, para sugerir que tiene un mecanismo subyacente común. Como esto, lo que decíamos recién, la epilepsia mioclónica juvenil, es un trastorno epiléptico generalizado, es de causa desconocida, aparece al inicio de la adolescencia y se caracteriza por sacudidas mioclónicas bilaterales, pueden ser únicas o pueden ser repetitivas. Las crisis son más frecuentes por la mañana, después que se despierta, y en ocasiones, si el paciente no duerme, se produce justamente por eso, por la falta de sueño. Este tipo de epilepsia, el paciente no altera su conciencia a menos que los episodios de mioclonía o mioclono sean intensos. Dentro de los síndromes epilépticos tenemos esto también lo que se llama el síndrome de Lennox-Gastaut, afecta a niños, se caracteriza por la siguiente triada, tiene múltiples tipos de crisis, que pueden ser generalizadas tónico-clónicas, pueden ser atónicas, pueden ser ausencias atípicas, ¿sí? En este caso recordemos, como habíamos dicho, que las ausencias atípicas siempre se producen con un síndrome neurológico subyacente. Por ejemplo, en este caso, el síndrome de Lennox-Gastaut. El electroencefalograma, bueno, esto obviamente siempre vamos a necesitar la ayuda del neurólogo, va a tener descargas de espiga y ondas lentas menos de Hertz, ¿sí? No significa que nosotros le vamos a preguntar a ustedes qué alteraciones tiene el electroencefalográfico de cada síndrome, no nada que ver, sino que yo necesito que ustedes razonen en qué momento, en qué circunstancias pedimos el electroencefalograma. Alteraciones de la función cognitiva en gran parte de los casos. Este síndrome se asocia a enfermedades o disfunción del sistema nervioso central, alguna mutación de novo, anomalías del desarrollo, hipoxia o isquemia perinatal, que esto ya estamos haciendo referencia al gran capítulo de las parálisis cerebrales, traumatismos, infecciones y otras lesiones adquiridas. Es decir, suele darse en un niñito, en un bebé justamente, que puede haber ocurrido la circunstancia en la cual que una isquemia o una hipoxia perinatal le genere una parálisis cerebral y ese niño puede llegar a quedar con este síndrome, el síndrome de Lennox-Gastaut. Bueno, ahora sí vamos a charlar con respecto a las causas y para poder responder la pregunta que hizo su compañero hace unos minutos. Las crisis, sí, sabemos, son consecuencias que hay un desequilibrio entre la excitación e inhibición dentro del sistema nervioso central. Y vamos a destacar tres observaciones. Primero, el cerebro normal es capaz de sufrir una crisis bajo determinadas circunstancias y existe diferencia entre las personas respecto a la susceptibilidad o el umbral para la convulsión. Por ejemplo, lo que decíamos hace un ratito, lo de la fiebre. La fiebre puede hacer que induzca convulsiones en algunos niños que son sanos. No significa que tenga epilepsia. Pero esto sugiere que existen diversos factores endógenos que influyen sobre el umbral para sufrir una crisis. ¿Qué significa esto? Para ponerlo en palabras sencillas. Yo puedo tener, por ejemplo, 10 niños, ¿sí?, con fiebre, ¿sí? 10 niños sanos con fiebre. De esos 10 niños con fiebre, algunos de ellos, por ejemplo, 4 van a convulsionar. Esto no significa que sean epilépticos. Supongamos que de esos 10, capaz que de esos 4 que han convulsionado, capaz que uno de ellos sí puede tener una alteración que haga que tenga epilepsia por el resto de su vida, los otros 3 no. Pero ¿qué es lo que va a hacer que haya esos 4 niños que tengan predisposición a convulsionar durante la fiebre, que los otros no? Justamente son factores endógenos, factores genéticos y muchas veces hereditarios que predisponen
que haga justamente que el cerebro tenga diferentes umbrales para resistir si va a presentarse ante una crisis convulsiva o no. ¿Se entendió? Y acá tenemos otra circunstancia. Como segundo dato, ¿sí? Y con respecto a las causas de convulsiones de la epilepsia, algunos procesos tienen mucha más probabilidad de resultar en un trastorno convulsivo crónico. Por ejemplo, aquí sí vamos a relacionar con lo que dijimos, preguntó el compañero, los traumatismos craneoencefálicos graves, ¿sí? Por ejemplo, hay personas que tienen traumatismo secundario a un accidente de moto, por un uso casco, etc. Esas personas con TEC grave, por ejemplo, se asocian con un riesgo de desarrollo de epilepsia hasta 45%, ¿sí? Ellos van a transformar una red neuronal normal, es decir, un tejido cerebral que era normal, en uno que está anormalmente hiperexcitable. ¿Qué significa? Que ante ciertas circunstancias, por ejemplo, se le baja el azúcar, se le baja el potasio, se le baja el calcio, etc. Todo esto son alteraciones que pueden predisponer que haga justamente que sea anormalmente hiperexcitable. Esto es lo que se conoce como epileptogénesis. Otros procesos que lo producen son los ACV, las infecciones y anomalías de desarrollo del sistema nervioso central. Las crisis suelen ser episódicas, ¿sí? Los pacientes con epilepsia sufren de crisis de forma intermitente. En los periodos entre las crisis, muchos permanecen de forma normal, es decir, durante meses o incluso años. Esto sugiere que hay factores que son desencadenantes importantes que inducen las crisis. De igual forma, los factores desencadenantes propician crisis convulsivas aisladas en algunas personas sin epilepsia. Es decir, volvemos a hablar lo que hablamos en un principio. Las crisis epilépticas suelen ser justamente intermitentes o paroxísticas. Y que, por ejemplo, una persona puede ser que ha tenido una convulsión en una etapa de su vida, puede ser que nunca más la tenga. Bueno, ahora sí, esto es interesante porque es relacionado las causas de acuerdo a la edad. Por ejemplo, los neonatos. ¿Por qué pueden tener crisis convulsiva durante la hipoxia o isquemia perinatal? Estos niños seguramente ya van a cursar con parálisis cerebral y obviamente ha convertido su tejido cerebral normal en uno anormalmente hiperexcitable justamente por la hipoxia. Recuerden que las neuronas son súper sensibles a la falta de oxígeno y a la falta de glucosa. Entonces, niños que tengan una hemorragia, un traumatismo, infección del sistema nervioso central, por eso es tan peligroso que un bebé tenga una meningitis, porque le puede alterar su desarrollo psicomotor y neuronal para el día de mañana y alterarle para toda la vida. Trastornos metabólicos como hipoglucemia, hipocalcemia, hipomagnesemia, trastornos del desarrollo y genéticos, ¿sí? Dentro de los niños y los lactantes un poquito más grandes, las crisis febriles son causa frecuente, ¿sí? No significa que todos van a ser epilépticos el día de mañana, no es así. Las infecciones del sistema nervioso central vuelven a ser causantes, los traumatismos y obviamente niños con trastorno del desarrollo genético. En los adolescentes, esto es muy común, nosotros hemos recibido y hemos iniciado un trabajo estadístico con respecto a la incidencia de convulsiones en pacientes justamente con asociación de consumo, ya sea marihuana, cocaína. Hemos tenido diferentes tipos de manifestaciones. Por ejemplo, chicos que ingresan con crisis tónico-clónicas, chicos con crisis tónicas, etc. Los tumores cerebrales también son causantes de convulsiones. Por eso siempre tenemos que hacer un estudio imagenológico. Acá volvemos a hablar de esto, de lo que preguntaban algunos de ustedes con respecto a los pacientes adultos, ¿sí? También dentro de la principal causa, los traumatismos suelen ser causantes de convulsiones. Los que hacen abstinencia al alcohol y los que hacen consumo de alcohol o de otras drogas también. Y como les conté, ingresamos una vez, hace un par de años, un paciente que había ingresado por convulsiones, justamente por un síndrome de abstinencia. Los tumores cerebrales también, anticuerpos, ¿sí? Autoanticuerpos, es decir, por enfermedades autoinmunes que hagan que puedan convulsionar. Es el ejemplo que le conté en un principio de esa paciente joven que tenía alteraciones del lóbulo frontal, alteraciones del comportamiento, etc. Es justamente por autoanticuerpos, en un síndrome paraneoplásico. Y dentro de otras causas, los ACV, el tumor cerebral, volvemos a hablar de la abstinencia alcohólica, trastornos metabólicos y la enfermedad de Alzheimer y otras degeneraciones. Y esto vamos a hablar rápidamente de cómo hacemos nosotros el proceso diagnóstico, para no complicar tanto. Perdón. Nosotros nos encontramos aquí
con un paciente adulto que ingresa con convulsiones, ¿sí? Nosotros indagamos mediante la anamnesis, preguntamos cómo ha sido la crisis, cuánto tiempo duró, se sacudió una parte del cuerpo, se sacudió todo, o ha tenido alucinaciones visuales, alucinaciones auditivas, etc. Nosotros así nos encontramos ante un paciente con una crisis convulsiva. Tenemos que descartar otras causas que le pueden llegar a haber presentado una alteración semejante. Por ejemplo, si se cayó, preguntamos si no tiene alteraciones cardíacas que predispongan a un síncope. Obviamente, pensamos o hacemos diagnóstico diferencial con un AIT, accidente isquémico transitorio, con migrañas, psicosis agudas. Tenemos que ver si el paciente tiene antecedente de epilepsia o no tiene antecedente de epilepsia. Por ejemplo, este es más fácil, si el paciente ya tiene antecedentes de epilepsia, preguntamos con qué fármaco está tratado y tenemos que preguntar si ese tratamiento es adecuado, si tiene sus efectos secundarios del fármaco, y en algunos centros se puede hacer un dosaje de ciertas drogas, por ejemplo, fenitoína, levetiracetam, ácido valproico, se hacen dosajes en sangre, se le extrae sangre al paciente y se hace dosaje para ver si ese paciente está en condiciones adecuadas de valores de la droga. Obviamente, a todo paciente que ingresa por convulsiones se le hace un análisis de sangre común. Es decir, cuando ingresa no significa que después de tener una convulsión, ahí nomás te vas a tu casa. No, te tiene que hacer todo un estudio de analítica laboratorio, un recuento sanguíneo para ver los glóbulos blancos. Por ejemplo, una persona que tenga glóbulos blancos altos, tengo que pensar que no está cursando con una infección. Pero sepan que las personas con convulsiones suelen tener siempre leucocitosis, es decir, siempre van a tener glóbulos blancos altos. Tengo que ver los electrolitos, sodio, potasio, que las alteraciones de estos iones también pueden producir convulsiones, alteraciones del calcio, alteraciones de la glucosa. Una persona, acuérdense, con hipoglucemia puede convulsionar. Una persona con alteración de la función renal, por ejemplo, un renal crónico, también. Un paciente con insuficiencia hepática, también. La detección toxicológica suele ser útil, sobre todo en el contexto de pacientes que sabemos que están consumiendo algunos psicofármacos o drogas, cocaína, marihuana, etc. Entonces, tenemos que hacer el estudio. Si todo este estudio dio normal, tenemos que pensar con respecto a justamente la medicación que está utilizando. Capaz que la medicación tiene concentración subterapéutica, es decir, no son necesarias, entonces aumentamos la droga que está usando. Si esa concentración es dentro de valores normales, está dentro de valores terapéuticos, podemos aumentar la dosis de ese fármaco antiepiléptico o considerar también sumar otro fármaco. Si a un paciente con epilepsia, alguno de estos trastornos le dio anormal, tenemos que tratar la causa que haga que ese paciente convulsionó. Por ejemplo, tenía una alteración del potasio, del calcio, etc. Si el paciente no tiene antecedente de epilepsia, y es el estudio que estuvimos haciendo nosotros, por ejemplo, se le hace el estudio de laboratorio, se le pide también una imagen tomográfica para ver si no tiene alguna alteración estructural. Si el estudio metabólico es positivo o tiene síntomas o signos que sugieren un trastorno metabólico infeccioso, tenemos que continuar el estudio. Si, por ejemplo, ha tenido una infección, tenemos que hacer una punción lumbar, capaz que está cursando una meningitis, una encefalitis. Hacemos una tomografía de cerebro, capaz que está teniendo un tumor cerebral y por eso está convulsionando. Entonces, en base a eso, vamos a hacer justamente tratar el trastorno metabólico de base y muchas veces consideramos si le damos tratamiento antiepiléptico o no. Dentro de los pacientes sin antecedente de epilepsia que le hago los estudios y todos estos estudios me dan negativos, a ese paciente igual se le hace, por ejemplo, un estudio de imagen, tomografía o resonancia, y se hace un electroencefalograma. Si en estos estudios se ve que tiene alteraciones, por ejemplo, focales, o por ejemplo, le hice una resonancia y tiene una alteración focal, tiene un tumor, entonces voy a tener que tratar justamente el tumor o la causa que haga que tenga la convulsión. Y también se le suele dar tratamiento antiepiléptico. Pero supongamos que muchas veces lo que nos sucede son pacientes que ingresan por convulsiones, no tienen antecedente de epilepsia. Los estudios me dan, por ejemplo, normal, los estudios me dan negativos, se le hace una resonancia, no sale ninguna alteración, una tomografía, ninguna alteración, y en el electroencefalograma en el momento no hay ninguna alteración. Son pacientes que pueden tener convulsiones idiopáticas y muchas veces terminan tratándose con antiepilépticos. Entonces, para redundar, muchos pacientes que hacen, aunque sea una crisis convulsiva durante su vida, después de llegar al hospital, generalmente se les suele dar de alta con un antiepiléptico. ¿Por qué? Porque se han hecho estudios en los cuales se ha visto que pacientes que tienen una crisis convulsiva tienen una alta predisposición o incidencia de volver a repetir la crisis
en un corto periodo de tiempo. Por eso, si se va de alta ese paciente, no se puede ir del hospital si es que no tiene justamente un tratamiento antiepiléptico. Bueno, esto para que sepan de cómo es el estudio electroencefalográfico. Recuerden que básicamente se utiliza de 8 canales, es decir, por lo menos un electrodo en cada lóbulo. Acá tenemos 2 electrodos por cada lóbulo. Y estos suelen ser los trazados que se hicieron en el electroencefalograma. 2, 4, 6, 8. Este es un electroencefalograma de 8 canales. Siempre se suelen colocar, por ejemplo, el que hacen aquí en el hospital. Están juntos, por ejemplo, de un lado vemos hemisferio derecho y el otro lado hemisferio izquierdo. Entonces tenemos lobo frontal, parietal, temporal, occipital. Este, por ejemplo, que lo sacamos de internet, está, por ejemplo, mezclado, lo que son los diferentes lóbulos. Pero la actividad cerebral, vamos a tener diferentes tipos de ondas. Hay ondas alfa, ondas beta. Las ondas alfa suelen ser más lentas. Y aquí lo que vemos sí son algunas espigas, ¿sí? Que siempre las espigas, ¿sí? Que son ondas solitarias que se ven, suelen ser de origen patológico, ¿sí? Se le llaman ondas de puntas o de espigas. Cuando un paciente tiene una crisis convulsiva, suelen observarse polipuntas, que son justamente significado patológico. Acá les hago un paréntesis. Un paciente que tiene una crisis generalizada, voy a ver el patrón convulsivo en los 8 canales, ¿sí? Un paciente que tiene, por ejemplo, un movimiento anormal de, por ejemplo, la mano izquierda, yo lo voy a ver en el lado frontal del lado contralateral. Por ejemplo, tenía la mano izquierda con movimientos anormales, con sacudidas, etc. Voy a ver en el frontal derecho. En el frontal derecho voy a detectar, supongamos que fuera acá, voy a detectar aquí las ondas patológicas. Entonces ahí se hace el diagnóstico de que el paciente tiene una crisis focal. ¿Se entiende la diferencia? Esa es la importancia de poder justamente realizar el electroencefalograma. Bueno, sepan, esto no, obviamente no les vamos a preguntar, pero sepan que hay diferentes tratamientos de acuerdo al tipo de crisis, ¿sí? Por ejemplo, si el paciente tiene una crisis generalizada, nosotros utilizamos mucho acá la fenitoína, ¿sí? Este esquema de tratamiento es de un libro yankee, por eso utilizan otras drogas. Utilizamos también la motrigina, ácido valproico, sobre todo en los niños. Para crisis focales se utiliza mucho la carbamazepina, por ejemplo. Crisis de ausencia se utilizan estas drogas como ser también la motrigina, ácido valproico. Y crisis atípicas ya se utilizan este tipo de drogas como clobazam o felbamato, ¿sí? Que hemos visto pacientes que utilizan clobazam, pero son pacientes que ya tienen, por ejemplo, trastornos del desarrollo psicomotor o algún tipo de retraso mental, porque las ausencias atípicas, recuerden que las ausencias atípicas siempre se asocian justamente con síndromes neurológicos. Muy bien, chicos. ¿Alguna duda hasta ahí? Puede ser un poquito complejo, pero sepan que el principal método de estudio para las convulsiones son justamente el electroencefalograma. Esto no significa que no le vamos a hacer los estudios que le hacemos a todos, es decir, una tomografía, una analítica de sangre, porque son necesarios para poder llegar al diagnóstico. ¿Alguna duda? Profe, en el electroencefalograma que mostró recién, ¿son de resultados normales? Ahí se podía ver que tenía unas ondas, unas poliespigas, eso sería normal. Pero sepan que dentro de lo que es el electroencefalograma, nosotros vamos a tener diferentes ondas, onda alfa, onda beta, por ejemplo, y de acuerdo al estado que tenga el individuo, va a ser la presentación de la onda. Por ejemplo, un paciente que está relajado, ¿sí? Suele tener, por ejemplo, ondas tipo alfa, que son ondas más lentas. Una persona que está activa tiene unas ondas que son un poquito más rápidas, que suelen ser beta. Esto no les vamos a preguntar, ¿sí? Incluso esto tampoco manejamos nosotros, yo soy internista, eso manejan los neurólogos, y siempre obviamente dentro de lo legal y dentro de lo profesional, el informe del electroencefalograma lo realiza el neurólogo. Entonces lo que a mí me interesa, lo que en la cátedra nos interesa que sepan, es que en qué momento ustedes tendrían que solicitar, por ejemplo, un electroencefalograma, ¿sí? Suponiendo que ustedes están atendiendo a un paciente, ¿me entienden? Es decir, en qué circunstancias se solicita el electroencefalograma, en qué patología hacemos diagnóstico diferencial, y sepan que
una persona que tiene, por ejemplo, alguna alteración sensitiva, alguna alteración sensorial, a ese paciente también tenemos que pensar que está cursando con una crisis focal, ¿por qué no? Puede estar cursando justamente con un síndrome de tipo epiléptico, por eso tenemos que solicitar en ese caso el electroencefalograma. Bueno, si no hay más detalles, vamos a continuar con la siguiente clase.